Quise traer este tema que creo que es oportuno para nosotros en este momento. Ánimo en medio de la crisis. Un tema más o menos un poco difícil de confrontar cuando hablamos de crisis. Nos gusta más la primera parte, el ánimo. ¿Cómo podemos tener ánimo en medio de crisis? Vamos a hablar un poquito de la crisis primero, para confrontar lo negativo primero y después lo positivo. Cuando hablamos de crisis, ¿qué viene a su mente? ¿Qué está en crisis? ¿O no hay crisis en el mundo? ¿Está todo bien? ¿Hay abundancia? ¿Hay muchas bendiciones? ¿Hay armonía? ¿Hay felicidad? ¿Ya estamos prácticamente en el cielo? ¿O hay crisis todavía? Bueno, primero podemos mencionar nuestros hogares. La lección hablaba un poquito de los asuntos familiares. Hay crisis en nuestros hogares. Tal vez nosotros no podemos captar todas las estadísticas de la crisis familiar. Pero una de las instituciones que Dios creó para que el hombre pudiera buscar la felicidad y la armonía es el hogar. Sin embargo, es una de las instituciones más atacadas por el enemigo para traer división, para traer infidelidad, para traer pleito, para traer discordia entre padres e hijos o entre esposos, entre miembros de la familia. Los hogares, en lo que se ha constituido en las últimas décadas, los últimos años, han dado un giro total que podríamos decir que ese giro es negativo. Porque ya la crianza de los hijos no es igual, y el ambiente no es igual. Las estadísticas de divorcio han aumentado. El fundamento del hogar ha sido resquebrajado. Hay crisis por doquier en nuestros hogares. ¿Y qué podremos decir de nuestras instituciones? No solamente las instituciones privadas, cristianas o adventistas, están en crisis. Muchas instituciones también del gobierno han cerrado sus puertas. Las administraciones han sido difíciles. Hay crisis en el gobierno por todas partes. Es una palabra que nos parece familiar, más en el tiempo en que estamos viviendo. Y el hermano Smester mencionó la economía. Hay tiempo cuando la economía llega a un estado de desesperación. Hay otro momento cuando la economía se va recuperando. Pero casi siempre en todos los tiempos ha habido crisis económica para una gran cantidad de personas debido al sistema. Unos que alcanzan millones, otros que ni siquiera alcanzan centavos para subsistir. Y así es la vida. Estamos envueltos en un tiempo de crisis y esta crisis va a verse hasta que Cristo venga. Todo este desenvolvimiento ¿habrá crisis en el aspecto social y moral del mundo? Claro, cada una de esas partes requieren tiempo para indicar la crisis social en que estamos. Los valores han cambiado. La moral está por el piso. Los puntos principales que mantienen a la nación, a la gente, a la iglesia, a las instituciones, a la sociedad, que debe mantenerlo en contacto con sus planes, están en crisis. Las empresas están en crisis. Todo parece indicar que la profecía bíblica está clara en cuanto a lo que indica. Iremos de mal en peor hasta la venida de Jesús. Pero ¿cómo nosotros podemos pensar en estar animados en medio de la crisis? ¿Cómo podemos hablar de estar animado cuando sucede algo en el seno de la familia? O cuando hemos perdido el trabajo. O cuando se ha enfermado un hijo. O cuando estamos pasando por un momento difícil en la historia. Yo creo que cada persona o cada familia tiene un momento de crisis. Sea económica, sea de enfermedad, sea social, sea de falta de entendimiento el uno con el otro, todo. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué causan estas crisis?
la crisis causan depresión. Muchas veces cuando hay crisis económicas y hay deudas y no hay cómo resolver los problemas, no se duerme, hay insomnio, se crea depresión. Y eso nosotros lo podemos ver, la depresión, en muchas partes, en todas partes. Los hospitales tienen más enfermos mentales que físicos en este tiempo. La depresión como causa de la crisis. Y naturalmente, uno de los problemas grandes es el desánimo. Después de la depresión llega, ¿qué cosa? El desánimo. Y la crisis puede llegar hasta la desesperación. Ojalá quiera el Señor que no llegue ninguna crisis a ustedes que le llegue a la depresión o a la desesperación. Y aún todavía la cosa se puede poner más grave cuando muchas de esas crisis llevan a la gente al suicidio. Hemos tenido algunas encuestas, aún dentro de la iglesia. Anoche estábamos hablando de una encuesta con los jóvenes, con los temas que a los jóvenes les gustaría escuchar, que representen sus problemas. Y ¿sabe? Le puede sorprender, algunos de los temas que pidieron los jóvenes que se presenten era el suicidio. Y pensamos, ¿será que algunos aún de nuestros jóvenes ha pensado en suicidio alguna vez? ¿Quiere saber más de esto? ¿Quiere que le presenten más? ¿Y es por qué? Por la crisis que suceden en la vida. Déjenme decir lo siguiente. ¿Ustedes creen que hay algunas cosas por las cuales Cristo pudo haberse desanimado en su vida, en su juventud, en su niñez? ¿Habían algunas causas por qué Cristo pudo haberse desanimado? Bueno, yo pienso que sí. Él creció como un niño, como un joven normal, con problemas también. Podremos presentar la primera causa. Por ejemplo, su nacimiento. Ustedes que dirían, el nacimiento de Jesús fue el más glorioso, concebido por el Espíritu Santo. Qué privilegio para María, su nacimiento fue glorioso. Pero los demás no lo consideraban así. Muchos se burlaban de él y decían, no sabemos de dónde viene, ni conocemos. Es más, le hablaron hasta de una palabra ofensiva, hasta bastardo. También podríamos pensar en que Jesús, en el hogar que se crió, confrontó pobreza. ¿Sí o no? La Biblia nos presenta que Jesús se crió en un hogar humilde, muy pobre. Y lo podemos ver que cuando fueron a llevar sus ofrendas a la iglesia, aquellos que podían llevar sus corderos o sus ofrendas mayores, María y José solo podían llevar unas palomitas, que era la ofrenda de la familia pobre, lo que ellos podían llevar. Jesús tuvo que trabajar en la mesa del carpintero fuerte para ayudar a su padre, para sostenerse. Se crió en un hogar pobre. Qué paradoja. El dueño del universo, el creador del universo, el que sostiene al universo, tenía limitaciones económicas como una familia pobre en Nazaret. Y después de eso, en su ministerio, Jesús fue olvidado por la multitud y aún por sus propios discípulos. ¿Tenía razón Jesús para estar triste? Nosotros encontramos algunas razones cuando Jesús parece desanimado. Se desanimó allá con los discípulos cuando le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Se sintió defraudado cuando los discípulos no pudieron velar con él ni siquiera por una hora en el monte de la transfiguración. Y allí en el Getsemaní se desanimó. Usted pensó cuando dijo, Padre, yo no soporto esto, pasa de mí esta copa. Hubo momentos en la vida de Jesús difíciles,
en crisis. Él fue víctima de un juicio engañoso. Fue acusado falsamente. Fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Y fue negado por el discípulo que había jurado lealtad y estar con él. ¿Tuvo Jesús razón para desanimarse? ¿Sí o no? Claro. Pero, ¿por qué Jesús no se desanimó? No se registra que se desanimó. Jesús encontró ánimo en medio de ¿qué? En medio de la crisis. Él creía que era hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. La primera razón para pensar, para no desanimarnos cuando viene la crisis. Jesús creyó en su misión y creyó en su triunfo. Él sabía que su misión se iba a cumplir a pesar de los obstáculos que confrontaría. Déjenme decirle que Jesús dijo: yo tengo una obra que hacer. Y esa misión, Él vino listo para cumplirla sin importar lo que sucediera. A cada uno Dios nos ha asignado también un lugar para trabajar en favor de otros. En otras palabras, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una misión. Ahora, muchas veces no es fácil cumplir la misión. Usted ha ido a tocar la puerta, le tiran la puerta, no lo aceptan. Lleva la revista, se la rechaza, muchas veces se desanima. Comienza a dar el estudio bíblico, a las 2 lecciones la gente le dice: no vuelva más, no te puedo recibir más. Y usted se desanima. Pero tenga en cuenta que Dios le ha dado una misión y debe seguir adelante a pesar de los obstáculos. Yo creo que cuando nosotros íbamos, hermano Smester, allá recuerdo que fuimos varias veces y aquí había algunos vecinos que se oponían y llegamos a ir allá pusieron 600 firmas, ¿verdad? Y podíamos ver esa familia irada allá, como que si era un bar que fueran a poner aquí. Una cosa terrible. Pero, gracias al Señor, hermano Smester, otros hermanos, no hubo desánimo, a pesar de la oposición. Hay que seguir adelante. Dios nos ha dado a cada uno un lugar en su gran plan. Y es nuestro privilegio que podamos, en medio de los obstáculos y de la crisis, seguir adelante. Cristo creía en la Biblia, creía en su Padre, porque Jesús estaba seguro de la misión que vino a cumplir. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel debía tener ánimo? ¿Por qué el pueblo de Dios debía estar animado? Ustedes recuerdan un texto del capítulo 14 del libro de Éxodo nos va a recordar por qué nosotros, cuando estamos en medio de un momento de dificultad, no tenemos razón para desanimarnos, sino para seguir adelante. Éxodo 14, lean conmigo ese momento cuando Dios le prometió la tierra prometida. Los versículos 13 en adelante, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los que se están oponiendo, los que nos están persiguiendo, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Sigan adelante, no tengan miedo, porque ustedes verán que yo voy a estar con ustedes. Estén firmes, párense para que vean la salvación que yo voy a obrar en medio de ustedes. El versículo 14 dice que Jehová peleará por vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está con nosotros, no importa la circunstancia. Y vosotros, dice el Señor, estén tranquilos. Yo voy a pelear por ustedes. Yo voy a hacer todo. Solamente hagan lo que le digo. ¿Y qué es lo que le digo? Entonces Jehová dijo a Moisés:
¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué vienes a mí? Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Di a los hijos de Israel que marchen. Dile a los hijos de Israel que salgan para la tierra prometida. Solamente dirígelos y diles que salgan, que marchan. Y tú, dice el Señor, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ustedes pueden ahora imaginarse que el Dios poderoso, el creador del mar y del universo, el que controla las aguas con su palabra, le diga a un ser humano como Moisés, con debilidades y limitaciones: toma una vara, tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué, hermano Smester, si el Señor le da esa orden? Usted podrá decir: wow, ¿cómo yo voy a dividir el mar? Y verás qué va a suceder. Van a entrar los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y así fue. Cuando puso la vara, el mar se dividió, los hijos de Israel entraron en seco y cruzaron. Y entonces, ¿qué sucedió de ahí en adelante? Ustedes saben el resto de la historia. Los que te están persiguiendo no los verán jamás. Fueron sepultados en las mismas aguas que habían sido divididas. ¿Te ha protegido el Señor alguna vez en un momento de crisis? ¿Has sentido la presencia del Señor alguna vez en un momento de crisis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo ha visto? ¿Has sentido la orden del Señor que te dice: extiende tu mano? Claro. Pronto ellos iban a entrar a recibir su herencia, la tierra prometida. Ahora pregunto, ¿el Señor ha prometido a nosotros también una tierra? No una Canaán terrenal donde ellos iban a pasar 40 años para llegar. Y ya nuestro peregrinaje, en la lección el hermano Smester me dice que ya llevaba 73 años y 4 años militando en la iglesia. ¿Qué les parece? 74 años. Wow. Yo pienso que nació ahí porque esos son los años que él tiene. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así es que, hermanos, pero el Señor nos ha dicho en Juan 14: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Crean en mí. Porque voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y Él está esperando por 73 años ese lugar, esa promesa, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿No es ese nuestro destino final? ¿No es esa la tierra que el Señor ha prometido por nosotros? Pero cuánto desánimo ha habido hasta que eso sucede. Hay personas que ya al borde de entrar, como el pueblo de Israel, ya se desaniman, porque ven los gigantes, porque ven los obstáculos, porque ven que necesitan más pruebas del poder de Dios, aún al final. Una persona desanimada es una persona derrotada. El arma más poderosa del enemigo es el desánimo. Una persona desanimada es una persona ¿cómo? Derrotada. Ha perdido su visión. Como el siervo de Eliseo necesitaba que sus ojos sean abiertos. Y ustedes conocen esa historia en 2 de Reyes 16, que no la voy a leer, pero ustedes la conocen. ¿Tenía razón ese muchacho para desanimarse? Podríamos decir sí, humanamente. ¿Sí o no? ¿Qué había sucedido? Dice el 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16, que el muchacho se levantó de madrugada. Estaba con el profeta Eliseo. Y cuando se levantó, vio que la ciudad estaba rodeada ¿de qué? Del ejército sirio. Y él entonces se vio perdido, se vio atemorizado. Y dice el profeta: Señor mío, ¿ahora qué haremos? ¿No es esa la pregunta de la gente cuando está en medio de la crisis? ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer? Todo está perdido. Estamos acorralados.
No hay para pagar la renta este mes, ¿qué vamos a hacer? No hay compra para esta semana, ¿qué vamos a hacer? No hay cómo pagar la clase para los muchachos, ¿qué vamos a hacer? Estamos enfermos, hay problemas, ¿qué haremos? Es la pregunta del muchacho. ¿Qué haremos? Pero la respuesta del versículo 16, Segunda de Reyes 6, es: no temas. ¿Qué le dice el Señor? No temas. Y el profeta le da la razón y le dice: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el muchacho hace así, mira otra vez, y ve ese ejército. Y el viejito Eliseo le dice al joven: más son los que están con nosotros que los que están con ellos, que los que son ellos. Y él dice: tiene que estar loco. Aquí estamos nosotros dos, ellos son un montón, es un ejército completo. Hermanos, esta es una promesa real. Quiero decirle, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. De acuerdo a la Biblia, ¿ustedes saben cuál es nuestro negocio? Nuestro negocio es animar a otros. Cuando animamos a otros, estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos conquistando a otros. ¿Ustedes quieren verlo? Yo lo voy a mostrar rápido, un poquito rápido. Isaías 41 es nuestro texto. Isaías 41 es nuestro texto de la lectura bíblica. Pero notan ustedes que en ese capítulo, el versículo 6, dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, ¿cómo dice su Biblia? Esfuérzate. Cada cual debe ayudar ¿a quién? A su hermano o a su vecino. ¿Y qué debe hacer usted con su vecino o con su hermano? ¿Ir a ponerle problemas más de lo que tiene? ¿Ir a contarle chismes para que se sienta? ¿O tiene que decirle cómo? Esfuérzate. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mire, el carpintero animó al platero, dice el versículo 7. ¿Qué cosa? El carpintero, ¿qué hizo? Animó al platero. Y el que alisaba con martillo, animó también ¿a quién? Al que batía en el yunque. Y le dijo: buena está la soldadura. ¿Cómo era ese? Positivo. Estaba dando la palabra de ¿qué? De ánimo. Lo que tú estás haciendo está bien. Sigue adelante. Dios te va a bendecir. Te va a prosperar. Hay pruebas. Estaba dando con el martillo, te llevaste un dedo un día. Oh, terrible. Pero no te desanimes. Sigue tu trabajo. Sigue adelante, que el dedo se va a curar. Una vez las fuerzas de el gran general Napoleón estaba siendo empujada hacia atrás en la batalla de Marengo. Y Napoleón perdía y perdía y perdía soldados. Estaba acorralado. Finalmente Napoleón se dio por vencida. Y le dijo al muchacho que tocaba el tambor: estamos perdidos. Tócame una retirada. El muchacho, con sorpresa, respondió a su general: Señor, no sé cómo tocar una retirada. Nunca le he tocado, no sé. Pero puedo tocar una avanzada que despertará hasta los muertos. Él dijo: he tocado la avanzada en varios lugares. La toqué allí en las pirámides y ganamos. La toqué en Lodi y ganamos. Mi general, ¿puedo tocar una avanzada? Dice la historia que con el ánimo de este muchacho, el entusiasmo de este muchacho, aun cuando su ejército estaba siendo derrotado, Napoleón tomó ánimo y gritó y le dijo: toca una avanzada. Y él lo hizo una y otra vez. Y la batalla de Marengo ha quedado en la historia, bien registrada en la historia, como una de las victorias más grandes de Napoleón. ¿Y por qué se hizo eso?
porque un muchacho no sabía tocar una retirada, sino ¿qué cosa? Una avanzada. Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que toquen avanzada, que sigamos adelante, que presentemos el ánimo y el fervor que Dios quiere en cada una de las empresas que tenemos. Hay muchas razones por las que debemos estar animados. ¿Tenemos o no tenemos razones por estar animados? Estamos aquí. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado la vida. Hemos tenido reveses, sí. La Biblia es la verdad. Debo estar animado porque la Biblia es la verdad. ¿No es así? La palabra de Dios es cierta. Sus promesas son seguras. Tenemos que ser perseverantes y esperar hasta lo último. Tenemos el perdón de nuestros pecados en Cristo. ¿No es eso una gran noticia? Que el Señor nos perdona, que el Señor nos ama. Por todas partes hay señal de días más brillantes. A pesar de los problemas que confrontamos, vendrán días más brillantes. Porque vendrá el día cuando vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Vendrán días gloriosos. Y es así. Necesitamos ánimo para pararnos frente a los problemas diarios de la vida. Muchas veces hay problemas que sentimos ya no tienen solución. Y como los boxeadores, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. No. Necesitamos coraje para pararnos frente a amigos y familiares, para no avergonzarnos al dedicar nuestro tiempo y nuestra entrega a Cristo. Hay jóvenes y hasta adultos que todavía les da vergüenza salir con su Biblia. ¿Sí? Y cuando tiene que ir a una fiesta de familiares, está allí encogidito porque no quiere testificar. ¿Cómo hacerle frente que usted es un cristiano? Necesitamos coraje para presentar la verdad a otros, para ir a testificar a los vecinos. Necesitamos fortaleza para la gran crisis que pronto se avecina. Es cierto, habrá crisis. Cada uno será probado. Y probablemente será probado severamente. Vendrán momentos de crisis. Nunca el Señor ha dicho que todo el camino está pavimentado de rosas. Vendrán pruebas. Pero ¿cómo confrontaremos esas pruebas? ¿Saben qué es lo que Dios está buscando? La sierva de Dios tiene un texto que ustedes conocen bien. Lo que el mundo necesita es hombres y mujeres que no se vendan. ¿Cómo sigue? Ni se compren. Que en lo más mínimo de sus almas sean verdaderos y honestos. Hombres que no teman llamar el pecado por su nombre. Hombre cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se paren por la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y eso en medio de la crisis, Dios está esperando que su pueblo haga eso. Un carácter así, una formación así, no es resultado de accidente. Es resultado de la disciplina propia. Es resultado de la sujeción al yo. Es resultado de la sujeción a la baja naturaleza. Para llegar a alcanzar el objetivo que Dios quiere que como cristianos alcancemos. La entrega del yo al servicio del amor a Dios y al prójimo. Quiero mencionar 2 o 3 textos. Yo sé que ya estamos a tiempo. ¿Saben ustedes que la Biblia presenta en el libro de Zacarías el porcentaje de personas que se salvará? Y paradójicamente, cuando yo leí esto y estudié esto la primera vez, me di cuenta que hay una proporción en lo que se salvaron en el cielo y lo que se salvarán en la tierra.
En el libro de Zacarías, el capítulo 13, versículos 8 y 9, libro de Zacarías, el penúltimo libro de la Biblia, el capítulo 13, versículo 8, dice allí: y le preguntarán, capítulo 13, versículo 8, estaba leyendo el 6, ahora el 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Habla de 2/3 partes y habla de 1/3 parte. Y dice este verso que las 2/3 partes se perderán, pero la 1/3 parte quedará. En otras palabras, se salvará. ¿Y cuánto en el cielo fue que se salvaron? ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Qué parte fue? ¿Qué parte de los ángeles fueron echados? La 1/3 parte. Las 2/3 partes quedaron leales. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Está bien? Así que tenemos el doble. ¿Y por qué este texto? El versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la 1/3 parte. Los que se salvarían, la 1/3 parte, van a ser metidos ¿a dónde? En el fuego. ¿Pero para qué? Dice el versículo: y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Va a ser probada la 1/3 parte que será salvada? ¿Sí o no? Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: ese pueblo que será probado, que será puesto en el fuego, será llamado como pueblo pueblo mío. Dios dice que su pueblo será probado. Su pueblo será probado. Por eso es que en Romanos 12:12 él habla de 3 cosas que pasará el pueblo: gozosos en la esperanza, y después dice sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Hermanos, el pueblo será probado. Dios no ha dicho que usted no va a tener pruebas, que no tendrá crisis, que no habrá problemas. Pero ¿cómo usted confronta la crisis? ¿Por qué el Señor permite la crisis? ¿Por qué permite el accidente entre nosotros? Por la enfermedad, los dolores, los problemas, cuando le hemos servido. Como la queja del salmista que decía: ¿por qué prosperan los malos? Y los que te servimos, señores, tenemos tantos problemas. ¿No he escuchado esa queja? Isaías 48:9, que no lo voy a leer, dice: lo haré por amor a ti. 48:10 en adelante al 12. Dice que será pasado por el fuego y lo aprobará como se prueba el oro. ¿Y por qué, Señor? Por amor a mí, para que mi nombre no sea dado a otro, mi gloria no sea a otro. Déjeme decir que Dios no pierde tiempo con cualquier cosa. Si Dios te está probando y tú sales firme en la prueba, y en medio de la prueba hay ánimo y alaba a Dios, ha sido una gran victoria para el Señor y para ti. Dios te está probando. Miren, en el libro de Habacuc, capítulo 3, ese versículo lo quiero leer, porque a veces pasamos por cosas que pensamos, ¿cómo Dios permite eso? Versículo 17 y 18 del capítulo 3 de Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Noten lo que está diciendo. Se depende de la agricultura para comer. Si llega una inundación y arrasa con todo, no hay nada. Hay prueba, hay crisis, hay hambre, hay desesperación. Pero dice el profeta: miren, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Eso es una desolación. No hay fruto, no hay nada que comer. Y las ovejas sean quitadas de la majada, no hay nada allí. Y no haya vacas en los corrales. Está describiendo una situación real difícil. No hay que comer, no hay de qué vivir, ni los animales, nada. Con todo,
dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Oh, parece paradójico esto, no hay nada, no hay comida, se llevó todo y yo me voy a alegrar en Jehová. ¿Cómo podemos estar en ánimo en medio de la crisis? ¿Cómo cantar en medio del dolor? ¿Cómo alabar cuando somos probados hasta lo último? Con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios necesita hombres y mujeres que sean leales. Y yo estaba recordando en la lección una historia que escuché. Voy a terminar. Muchas veces nosotros pensamos que todo va bien, así como el águila. En uno de los textos de la lección, me parece que era Proverbios 7:22, me parece que era Proverbios 7:22, llega al caso. 23, el ave se apresuraba a la red, como el ave que se apresuraba a la red. En el contexto del 22, cuando la persona va detrás del mal, del pecado, de la maldad, y sabe que lo que le espera es la muerte. Y el versículo 23 dice que el ave se apresuraba a la red y no sabía que era contra su vida. ¿Saben ustedes por qué le traigo esto en el contexto? Porque una vez escuché una historia de un águila. Pero era un cazador que estaba mirando cómo un águila estaba desde arriba apuntando a su víctima. Ustedes han visto eso. Cualquiera se sienta para mirar ese espectáculo. Son bien inteligentes, son bien terribles esas aves. Llegan, vio una víctima y volaba y apuntaba hasta el momento preciso, rápido, cuando podía con sus garras levantarla para su alimento. Y lo logró. El cazador estaba mirando todo el espectáculo en un vuelo rápido y espectacular. Saltó sobre su víctima y la agarró y salió al aire y dijo: bueno, ya tengo lo que quiero, aquí está mi comida, y voló. Pero lo que el águila no se daba cuenta es que el animal que había tomado como presa era un hurón. No era un animalito inocente. Y mientras volaban y se iban más alto y se iba a otro lugar, el hurón estaba comiéndole la carne al águila. Iba comiendo de ella. Muchas veces pensamos que tenemos la comida, pero al revés. Eso puede causarnos problemas. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que llegó hasta su corazón, hasta sus órganos internos, y entonces el ave cayó. Y cayó como muerto. Y el cazador miró cómo cayó. ¿No será que como la lección de esta mañana muchas veces estamos nosotros yendo detrás de una víctima por nosotros mismos? Muchas veces cuando nosotros tenemos el crisis, prueba grande, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Pero esa manera nos puede llevar a la perdición. Yo quiero decirles que el Señor ha provisto para nuestras necesidades. No te desanimes aún en medio del problema. Pide al Señor, porque nuestro texto, el versículo 10, todos ustedes lo saben de memoria, de Isaías 41. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te sustento. Yo soy tu Dios que estoy allí. ¿Y qué más dice ese versículo? Ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué más dice Isaías 41:10? Eso fue lo que leyó el hermano. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una promesa preciosa. Cuando esté en medio de la crisis, cuando estemos con problemas, cuando ya no haya una salida, cuando pensemos que ya
todo se ha perdido, clama a Dios. Él dice, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que cuando Dios te bendiga, que Dios te guíe, cuando esté en medio de uno de los problemas más serios de la vida, cuando venga desánimo, cuando venga que piensa que es un fracaso, no lo olvide, tú eres un hijo de Dios. Dios tiene un plan especial para ti. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que Dios bendiga a cada uno y nos ayude a ser victoriosos en su nombre.